hondos de la misma celda o del mismo andén, hondos que alcancen el tope de la subasta, hondos que bailen sin casa en el mismo tren, hondos que resulten ser de la misma casta, hondos entre tantos ecos se digan quién, hondos que se nos parezcan en la canasta, hondos que tengan el alma como de 100, hondos que se quieran bien, hondos que se quieran bien, hondos que se quieran bastar, hondos que tengan el alma como de 100, hondos que se quieran bien, hondos que se quieran hondos que se quieran bastar. Muy buenas noches. Estamos con dos que se quieran. Aquí, en el corazón de Centro Habana, en Prado y Trocadero, el barrio de Lezama, Lima, en los legendarios estudios de sonido del ICAIC. Hoy, esta noche, nos acompaña la gran actriz de teatro, de cine, de televisión, y una mujer bellísima, mi amiga Brocelianda Hernández. ¿Qué tal, mi cielo? ¿Cómo tú estás? Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, mi primera pregunta es, ¿por qué tú has dicho en alguna entrevista que yo he leído que si tú fueras hombre quisieras ser como Carlos Díaz? Bueno, yo creo que es al revés. Carlos Díaz un día me dijo, si yo fuera mujer, quisiera ser Brocelianda. A lo que tú respondiste. A lo que yo respondí, si yo fuera hombre, quisiera ser Carlos Díaz. Bueno, porque Carlos Díaz para mí es un ser entrañable, es un ser que vive a lo grande, que tiene miedos, angustias, y que nos conectamos mucho en esta cosa del sentido del humor y de las ideas, de cómo pensamos, de casi, yo digo que hemos envejecido juntos porque nos une una amistad de mucho tiempo y de trabajo. Pero más que el trabajo ha sido esa cosa entrañable que une a dos seres humanos, que es la empatía. O sea, tenemos que ver, o sea, somos personas que tenemos mucho que ver. O sea, en otra vida yo sería... Pero aparte de que son amigos, porque uno puede trabajar con muchos amigos, pero Carlos Díaz es uno de los principales directores de teatro que tiene Cuba. Claro. ¿Esa amistad la llevan también a la hora de trabajar o tú ocupas tu sitio y Carlos Díaz ocupa el suyo? Yo creo que la llevamos, porque cuando te hablo de la empatía es eso, Amaury, es que sin decirnos nada yo he podido llegar a un ensayo y decir, espérate un momentico, Carlos, tengo que llorar allá afuera. Y él salir y quedarse serio, darme un cigarro, tipo película así. Sí, en silencio me da un cigarro, yo cojo otro cigarro, termino de llorar y no hay nada más que hablar. Es que contigo todo es muy fácil, porque tú eres una mujer muy inteligente. Pero eso me lleva a mi siguiente pregunta, porque tu abuela Dalgisa decía que la carrera de actriz no era una carrera para personas inteligentes. Sí. ¿Cómo te dijo eso, tu abuela querida? A una mujer como tú, que eres brillante además. Bueno, mi bisabuela era la que se llamaba Dalgisa. Mi abuela se llama Ana María. ¿Y quién fue la que te lo dijo, tu bisabuela o tu abuela? No, mi abuela. Tu abuela. Mi abuela era médico, una médico genial. ¿Mamá de tu papá o de tu mamá? De mi mamá. Fue la que me crió. Y todo el tiempo, o sea, no quiso ni que mi mamá fuera actriz, ni yo tampoco. Y decía eso, que la actuación, que eso no era una carrera para personas inteligentes. Eso me ha martillado toda la vida, esa sentencia. Porque viniendo de ella, una mujer tan inteligente, intelectual también, yo decía, bueno, pues
todo el tiempo, ¿no? No es para personas inteligentes. Y con el tiempo he tenido que demostrarme a mí misma, no, es al contrario, ¿no? No existe nada que se pueda hacer sin inteligencia. La inteligencia yo creo que lo es todo, ¿no? En un actor, Chaplin hablaba de las 3 I, intelecto, imaginación e intuición. Pero la inteligencia, tú te das cuenta cuando un actor es inteligente o no. Enseguida. Siempre te das cuenta. Siempre me doy cuenta. Cuando la persona agarra un personaje, tú dices, esa persona llegó a este personaje porque lo procesó intelectualmente. Claro que sí, hay mucho, y notas los aportes que puede hacer un actor inteligente a un guión. Cuando un actor puede generar continuamente y a partir de un guión elaborar todo una creación. Tú me decías que tu abuela era una intelectual y en tu familia también hay médicos y eso. ¿A qué rama de la intelectualidad pertenecía tu abuela y tu familia? Tu familia esa, ¿no? Bueno, exacto, eran médicos mi abuelo y mi abuela. A mi abuelo casi no lo conocí, murió a muy temprana edad, pero era un gran médico. Y también, bueno, mis antecedentes, esa bisabuela era maestra nocturna, tenía un vozarrón increíble, se oía, era una persona chiquitica de ojos muy azules y medio loca. Medio loca porque lo adivino en las fotos, no era una persona muy... y se había casado con toda su cultura y su gran inteligencia, se había casado con el bodeguero del pueblo. Que era seguramente un hombre inteligente, los bodegueros siempre son inteligentes. Sí, pero tenía mucha falta de ortografía y así todo ella lo amaba. Y mi abuela no, mi abuela se casó con un médico, estudió la carrera de medicina por él, pero se separaron muy jóvenes y casi no lo conocí. Hablaste antes de la familia, de tu mamá, Rosaliana Budet, una actriz y teatróloga. Ella no vive, hace años que no vive en Cuba, vive en Santa Mónica, pero un día que estábamos tú y yo sentados y estábamos hablando de ella, tú me hiciste una anécdota preciosa vinculada a una correspondencia, yo no la recuerdo tanto, vinculada con un novio. ¿Cómo fue esa historia? Ya. Bueno, eso es increíble. Yo tengo que reconocer que mi mamá es una persona muy fuerte. Y que si existe la ley de atracción... Como su hija. Como su hija. Sí, somos una estirpe fuerte. Mi abuela, mi bisabuela y mi mamá me tiene a mí con 17 años. O sea, la diferencia de edad es poca entre una madre y una hija, ¿no? Así. Y yo, estando en España en una gira teatral, yo recibo una carta de mi madre donde decía, me voy a encontrar con Felipe. Y Felipe y mi mamá se habían conocido casi de muchachos, 17, 16, 17 años. Estudiaron en el Edison juntos y fue el primer amor de mi madre. A él se lo llevan de Cuba con 17 años, su familia. Y mi mamá hace su vida, pero siempre con ese amor sublimado, incluso en la distancia. Ella escribe varios libros y en cada libro aparece Felipe de alguna manera. Pero mi mamá siempre supo que se iba a encontrar con él. ¿De qué manera? No lo sé. Con el invento del email, ese gran invento. Ah, pero fue el otro día, entonces, claro. O sea, estamos hablando No, de... estamos hablando ya de años, Sí, ¿sabes? pero ¿cuántos años hace que funcione lo del email? 10, 15 años. 10, 15 años, mi mamá averigua las coordenadas de Felipe. Imagínate, nunca más había sabido de él, pero siempre estaba presente esa cosa de Felipe, ¿dónde estará? ¿Qué habrá sido de su vida? Ese hombre, en cada carta, en su memoria. Entonces, eso de la ley de atracción y de la cosa del secreto se cumple perfectamente porque Felipe recibe una carta el 29 de agosto, día de su cumpleaños. En Santa Mónica. En Santa Mónica, California. recibe una carta, ya ni siquiera un email. Y después que viene este intercambio de email, donde él le pregunta desde, ¿te acuerdas de tal cosa? Y todavía existe esto, y la natilla de no sé cuánto. Y un poco que ese reencuentro viene a ser una cosa muy linda porque es el reencuentro también con su país, o sea, con Cuba. Felipe es un cubano. Claro.
Incluso ellos, bueno, después logran una visa de fiancé, se casan, De novio, sí, claro. de novio, se casan y con ese intercambio de email hacen un libro en conjunto que se llama así, Visa de fiancé. Y tienen una vida ahora mismo... Una vida maravillosa, una vida... Y mi mamá actualmente me dice, Brose, yo siempre supe que me iba a encontrar con él, no sé por qué. Yo tenía que saber, tenía que ser, o sea, eso estaba en mi destino y de verdad es una mujer muy fuerte. ¿Y tú no tienes un Felipe por ahí? ¿Eh? ¿Tú no tienes un Felipe por ahí? Yo quisiera tener un Felipe. ¿O dos? Sí, no sé. No, es una historia de amor lindísima, o sea, de verdad, te podría decir que casi hollywoodense en el sentido de que encontrarte después de tanto tiempo, con 50 y pico de años los dos, él un poquito más que ella, sí, y reencontrarse y que todo fluya y que se enamoren y que de verdad sean felices y todo eso pasa muy pocas veces en la vida. Y tu papá trabajó en el Grupo Los 12. ¿Qué cosa era el Grupo Los 12? Y háblame de tu papá. Bueno, yo tengo entendido que el Grupo de los 12 Grupo Los 12 fue fundado por Vicente Revuelta. O sea, se aunaron varios teatristas en ese momento importantes. Estaban Flora Lauten, José Antonio Rodríguez, creo, si no me equivoco. Fue un grupo emblemático. O sea, Vicente como figura del teatro cubano y creo que universal, fue uno de los que más estudió todas las técnicas de Grotowski, sobre todo Grotowski en Cuba, y fue un grupo emblemático. Y mi padre fue fundador de ese grupo. Pero él no te cría, no está a tu lado en tu infancia, porque aparece Rini Leal, ¿no? Sí, ya estaban separados mi madre y él, pero bueno, a través de mi papá yo sí vi mucho el teatro desde dentro, iba mucho a las funciones, y aparece Rini como figura fuerte paterna, Claro. porque bueno, porque le tocó, o sea, fue pareja de mi madre, y muy orgullosa porque Rini para mí fue un padre lindo desde el que te enseña a comer, a cómo se come en un restaurante, cómo se hacen modales, como matemáticas, cuentos, un hombre de una cultura súper vasta, maravilloso. Pero tu niñez está entonces muy vinculada desde esa época, bueno, claro, por cuestiones familiares, pero también por necesidades espirituales tuyas cuando niña, con el teatro y con la actuación. Claro, y con los siempre, mi misterios. mamá estudiando periodismo, y entonces, claro, me quedaba con mi abuela, si no me iba con ellos. Mi mamá empezó a estudiar justamente después de haberme tenido, o sea, empezó a estudiar. ¿Pero tú en crees ese que fue una momento. niñez normal? Como No, la que no, tienes? para No, nada. para nada. Demasiado intelectual. O sea, los desajustes, los delirantes y amorosos desajustes que tiene tu personalidad están vinculados con esa niñez atípica. Muy atípica. Separarte de tu madre, de alguna manera, no separarte emocionalmente, pero sí físicamente, siempre representa como en el orden afectivo un poco fuerte. Claro que en aquella época era un proceso de la revolución, los estudios, la mujer, todo el tiempo, y entonces los hijos estábamos un poco... ¿Y en tu grupo de amigos tú te considerabas un bicho raro o no? No, cuando yo entré a Lisa, lo que pasa es que todo el mundo pensaba que yo no tenía nada que ver con una actriz, sino más bien con una teatróloga polillosa, y tenía ese estigma, ¿no? Y entonces me daban 4, todo el tiempo de 5 en actuación. Siempre me quise cambiar de carrera, hasta el segundo año decía, yo voy a ser la peor actriz del mundo. Y todo el tiempo renegando de mi profesión. O sea, ¿por qué voy a ser actriz? ¿Qué es esto? Esto no es para mí, yo nunca voy a ser actriz. Ese conflicto lo tuve años de Pero, años. Brose, ¿cuándo cambió esa percepción que tú sobre ti misma? O sea, Yo creo que todavía no ha cambiado mucho. ¿Cómo que no ha cambiado? Claro que ha cambiado. Claro que ha cambiado, pero es una de las grandes actrices de Cuba. Ah, Mauri, Y pero lo yo- dice todo el mundo, además. Sí, pero a la hora de enfrentarme a los personajes me enfrento todavía con muchos miedos. Todo el mundo dice que es muy bueno eso. Yo pienso que sí, que es bueno, pero no tanto, ¿no? Y es esa cosa de la exigencia hacia uno mismo, ¿no?
para mí actuar es de un gran placer, pero también es de una gran agonía. O sea, yo puedo decir, sí, que no, no puedo más, no quiero, no. Y entonces siempre tengo esa doble mirada, esa mirada crítica todo el tiempo, hacia lo mismo hacia mí que hacia un guión, que hacia... Soy muy... ¿Qué te muy pasó? ¿Qué exigente. te pasó con el personaje entonces que ibas a hacer en la casa vieja de Lester Hamlet? ¿Te pasó algo parecido? Ibas a hacerlo, ibas a hacerlo, ibas a hacerlo y de pronto no lo hiciste. No lo hice. Está bien, hasta ahí. ¿Tú crees en... Bueno, tú estudiaste, por supuesto, en Elisa y has estudiado actuación. Estos métodos, los métodos de Stanislavski, Brecht, todos esos métodos, ¿tú crees que son imprescindibles para un actor, que son imprescindibles conocerlos, aprenderlos, estudiarlos, antes de llevar a lo mejor una actuación como la que hiciste, la maravillosa que hiciste en Barrio Cuba de Humberto? ¿Tú crees que te servía todo eso para hacer esa escena que es de los momentos extraordinarios de la película? Bueno, claro que sí. Yo creo que la escuela, conocer todos estos métodos, sobre todo las bases de Stanislavski, ¿no? Son importantísimas. Grotowski, esa cosa del distanciamiento, todo eso uno lo tiene como aquí atrás y sale en algún momento. Con Barrio Cuba hay una anécdota graciosa, ¿no? Házmela. Graciosa en el sentido de que yo estaba, me ofrecen esa pequeña escena y yo saqué unos volúmenes así de El secreto del actor, pero son así de grandes. El arte secreto del actor, todo arriba de mi cama, por 3 días enteros. Y mi hija pasó un día por el cuarto y me dice, ¿y tantos libros para qué? ¿Para una escena? Y le dije, sí, yo estudio, yo soy una persona que estudia, yo tengo que estudiar, esto es una escena. Y era todo metida en todo un rollo, no me arrepiento, para nada, para nada. No creo que el resultado de esa escena haya venido de esos libros, De estos libros. para nada. Pero yo estaba muerta de miedo, ¿no? Muerta de miedo. ¿Pero por qué? ¿Por el personaje o por trabajar con Por Humberto? todo, por todo. Era una pequeña escena que yo tenía. Eso yo te lo estoy intelectualizando ahora hablando en voz alta. Yo no intelectualicé esa parte. Yo para mí era una gran cosa, esa pequeña escena que era buena. Muy buena. Y enfrentarme a Humberto por primera vez en mi vida, alguien a quien admiraba de toda la vida tanto. Y no puedo quedar mal, o sea, a mí no me importa si la escena se va después, sino yo tengo que dar todo lo que yo pueda aquí, ¿no? Pero yo no te digo que, por eso te digo que lo de Grotowski y todo eso sí sirve, pero lo que más funcionó en esa escena fue la relación que yo establecí, que establecimos Humberto y yo. Hablamos de la muerte, hablamos de la vida, hablamos de la vejez, hablamos... Yo creo que hasta le dije, yo quisiera decir, dame una gardenia, mamá, una gardenia. Y él me dijo, son otros tiempos. O sea, hablamos mucho de todo. Hasta yo hubiera querido decir, dame una gardenia, Dame mamá. una gardenia. Una gardenia, mamá. Y entonces, para mí la escena fue un punto mágico, porque yo no veía la escena con lágrimas. O sea, siempre uno tiene esa tendencia a que la emoción puede no estar en la lágrima, no estar... Y minutos antes de empezar la escena, él me dice, quiero que pases de la risa al llanto. Yo dije, como un actor amigo mío, que le dije, creo que me esforzaré. Entonces me dijo, tenemos goticas, pero nada impuesto, Me nada... esforzaré, parece un himno. Me esforzaré. Me esforzaré. Y salió. Salió una primera toma, que creo que olvidé algún texto, repite, sí, y volvió a salir. Pero él fue creando toda una atmósfera, de verdad, y Felito la era, para que esa escena saliera. O sea, Y te premiaron por esa escena. sí. Sí, un premio muy lindo, porque, bueno, es un premio en Providence, en Estados Unidos, pero ya te digo, más importante que el premio fue todo lo que yo viví en ese momento, el impacto después, y que una escena tan pequeña haya quedado
estaba yo con una amiga mía y no me acuerdo quién fue a ver Barrio Cuba y no sé quién le dijo, contra, qué buena la escena de la loca esa amiga tuya. Y era yo. Incluso, vaya, para mí de verdad fue un momento muy lindo porque yo recuerdo que yo vi la película en el Pairé. La película, la copia no estaba muy buena en el Pairé. Y yo la veía y decía, pero he oído tantos comentarios buenos, yo no veo que he hecho tanto. Y después la veo mejor y de verdad, yo misma dije, está emocionante, qué lindo, ¿no? Que haya pasado esto. Es fantástico. Yo te preguntaba lo de los métodos, porque las actrices que no tienen una formación teatral, hablo de las actrices que hoy pueden estar rondando los 70, 80 años, la gente de televisión, muchas personas de cine, no creen en los métodos. La pregunta estaba, ¿creen en el empirismo que dejó huella? Ese empirismo dejó huella en la televisión, sobre todo, en la televisión y en el cine de los años 50, personas que no creían que era necesario, que salían ahí a poner el pecho, y por eso era la pregunta. Bueno, ya te dije lo de los libracos. Ya ahora, a partir de cierta edad o no sé, o de haber trabajado un poco más, yo confío mucho más en la intuición. A mí con Fernando Pérez ahora me pasó que con la película de Martí, de la infancia y la adolescencia, él me pidió que yo no leyera nada. Y yo adivino por qué lo hizo. O sea, cuando él fue a hablar conmigo acerca del personaje y me habla de los sucesos Villanueva, yo no tengo un real conocimiento, dimensión, cronología histórica como para saber que los valientes habaneros se quitaron los sombreros ante la matrona Suerte y después que nos besamos como dos locos me dijo, vamos pronto, vamos hijo, la niña está sola, vamos. Eso de pronto salió porque está, ya te digo aquí, y porque recuerdo mucho los poemas musicalizados por ti, de amor de Martí, y Nacha Guevara cantando Amor de Ciudad Grande, ese tipo de cosas, pero yo no soy una historiadora, ¿no? Pero parece que cuando yo de pronto le zumbo a Fernando Pérez aquel poema en medio de, que es a raíz de los sucesos Villanueva, justo él se habrá quedado así, a esta mujer no le puedo pedir que lea nada, porque de pronto me va a hacer una intelectual, no, y yo quiero una madre. Pero también lo que pasa es que Martí sería también un método, porque Martí va sobre todos nosotros, los que son actores y los que no son actores. Exactamente. Tú eres una persona que tiene una voz maravillosa, yo tengo que decir. Me encanta tu voz, porque puedes hacer con ella lo que te da la gana. ¿Cómo la distribuyes en los distintos medios? Me ha costado trabajo. Justamente doblando la película del Martí, yo me oía y no me soportaba. Y lo hablé con una amiga, actriz, que siempre estamos hablando de mucho de trabajo, que me ha ayudado mucho. ¿Cuál? ¿Qué amiga? Isabel Santos. No puedo ¿Cómo habla Isabel Santos contigo? ¿Cómo habla Isabel Santos? No, yo tengo anécdotas muy graciosas con ella porque yo tengo... nosotras siempre nos admiramos mucho. Una porque yo siempre procedí del teatro y ella me decía, lo que tú haces en el teatro yo no puedo hacerlo. Y yo le decía a Isa, yo en el cine. Entonces, pero lo lindo de nosotras y que realmente es algo muy interesante, es que yo llego de una filmación haciendo Una Rosa de Francia. Alfredo Mayo, el director de fotografía, me decía, no me des tanto perfil. Y yo estaba con Pichi, Jorge Perugorría, y yo decía, pero si la escena es completamente de perfil. Y llamo a Isabel y le digo, Isa, me pasó eso. Eso es una cosa muy un recurso muy... Pero yo te lo voy a enseñar, es una bobería, pero... Entonces ella se molesta de que yo le imite, pero es muy lindo porque ambas, o sea, siempre estamos hablando. Y con la Leonor... Pero ella también te imita a ti. Me imita a mí, porque no la voy a imitar. Y entonces con la Leonor me pasó que yo siempre la llamaba y le decía, no voy a poder, leo esta escena y me muero de miedo. ¿Cómo no vas a poder? Si puedes.
¿Sabe? Entonces es una suerte de retroalimentación. O sea, hablamos mucho. Es una persona que me ha dado mucho ánimo para seguir. En una época de nuestras vidas nos vimos con frecuencia y, y a ti te gusta cantar. A ti te gusta cantar. ¿Qué te gusta cantar? Bueno, yo canto de todo. Yo canto de todo. Sí, pero tú cantas boleros. ¿Te gustan los boleros pasionales? ¿Te gustan esas cantantes de muchas...? Sí, me gusta Heridas. Me gusta mucho Ania Linares. Yo la adoro. Me gusta todo. Yo hago muchos monólogos así con unas grandes improntas que me dan. Y los ofrendo mucho a mis amigos, a los amigos más cercanos y que les encanta. No te preocupes, no te dé miedo, no te voy a hacer cantar. No te voy a hacer cantar. Lo haces muy bien. Muy bien, lo haces bien. Bueno. A veces digo, para divertirlo lo actúas exageradamente, Sí. pero sí lo hace bien, canta muy bien. Roberto Blanco y el teatro. Ahí está, ahí hay el teatro para ti, tu debut en teatro y Roberto Blanco dirigiéndote. Bueno, yo me gradúo con Roberto con los cuentos del Decamerón. En ese momento, cuando yo me graduó, una graduación muy linda con Roberto, había dos grupos en Cuba en ese momento muy importantes, que era El Buscón y El Irrumpe. Por supuesto, a mí me mandaron para Isla de Pinos o algo de eso. Yo dije, yo soy diploma de oro, yo me quedo en La Habana y voy para esos dos grupos, que son los más importantes, y yo quería estar en alguno de los dos. Pero en El Irrumpe estaba Lili Rentería en ese momento, o sea, era la gran estrella de Roberto, ¿no? Y José Antonio estaba buscando al personaje de la Ofelia de Hamlet en una versión muy linda de Hamlet que se llamó Cómicos para Hamlet, y yo me fui a hacer el casting con José Antonio Rodríguez, un casting maravilloso. Y ¿Qué cosa es un casting? ¿Una prueba? Un casting, una prueba, porque estaban buscando una Que muchacha aprueban a muchos que hiciera actores. la Ofelia. Y ese fue el personaje que me marcó, porque entré por la puerta grande con la Ofelia y fue una cosa lindísima. Después empecé a girar con José Antonio. José Antonio fue mi gran maestro, mi gran todo. A Roberto, con Roberto pasa que Roberto, digamos que yo lo comparo un poco con Humberto, ¿no? Un hombre de una gran cultura, un gran conversador, una suerte de padre también, como lo fue José Antonio en su momento. Y yo tuve el privilegio de hacer la apuesta la reposición después de tantísimos años de Yerma, que fue una apuesta emblemática de Roberto. Y ya Roberto estaba enfermo. Yo en ese momento que estaba haciendo la María, no la Yerma, también estaba un poco enferma. Y recuerdo que Roberto me alzaba así por aquí como para controlar todas esos niveles de estrés. Y cuando muere Roberto, yo creo que es una de las muertes que más yo he sufrido en mi vida. Me conmocionó muchísimo. ¿Qué distancia hay entre la Rosarianda que triunfa televisivamente cuando el agua regresa a la tierra hasta la de Doble Juego, por ejemplo? Es decir, ¿cómo te has podido mover en la televisión? La televisión es un medio diferente al teatro totalmente. Sí. Y diferente al cine. Todo es más chiquito, se pueden hacer, yo me imagino, yo no soy actor, pero se pueden hacer gestos más contenidos que en el cine se convierten en una payasada, en una... Bueno, en Cuando el agua regresa a la tierra, yo siempre digo que cuando yo quiero, digamos, actuar bien, yo me coloco en aquella muchacha que estaba como desnuda, en el sentido de desnuda, como sin equipaje. Esa muchacha que no tiene técnica, que está frente a una cámara y es tan espontánea, que el personaje Silvestre. Silvestre, nació así y fue muy lindo. O sea, es un gran premio debutar en la televisión prácticamente con una serie tan buena, con
con una cosa tan bien hecha, ¿no? Y con un personaje tan bien estructurado, con esa relación tan linda con el abuelo, y que me marcó. Tú dijiste en algún momento algo que a mí me impactó, y es esta frase. Esta frase es tuya textual, escrito por ti. Soy una mujer que lo quiere todo. Pasión, libros, objetos, amigos. ¿No te parece demasiado quererlo todo? Sí, me parece demasiado. Yo siempre decía que yo era como el personaje de Meryl Streep en Plenty. ¿Mm? Yo veía esa película y me veía a mí. No te creas, esa frase denota una ambición, pero una ambición bonita. Sí, pide las cosas que tú quieres. Una ambición bonita Amigos. porque yo creo que me lo merezco. Todo lo bonito me gusta. Los amigos creo que tengo suficiente para ser feliz Y buenos. y buenos. De verdad que sí, soy muy feliz con mis amigos y de verdad que lo quiero todo. Y yo se lo decía a mi madre desde pequeña. Yo le decía, yo creo que, yo lo quiero todo, yo lo quiero todo. Ella me decía, las personas inteligentes somos así, ¿sabes? Vemos un objeto bonito, qué linda esta taza y tal libro y esta ropa porque es bonita y este hombre y este niño. Ah, ¿sabes? sí. Voy a ir ahí entonces a este hombre, porque ahí hablas de pasión, pero no Pasión. hablas de pareja. O sea, hablas de la pasión puede ser una cosa mutante. Claro. Yo creo que yo vivo de pasión en pasión. No es que quizás le tenga miedo a la rutina, pero es que soy así. Yo creo que a mi edad ya yo creo que a esta edad uno ya no va a cambiar tanto, ¿no? ¿A qué edad, por favor? Tú eres una muchacha. Mira, hay una cosa muy graciosa. Yo he ido caminando por la calle y la gente me dice, pero si cuándo vas a encontrar un hombre para tu vejez, Para tu vejez. con un compañero para tu vejez. Eso del compañero de la Ah, vejez. ok, en un asilo hay muchísimo. En los asilos hay personas, enfermeros, que se ocupan de eso cuando uno llegue a la vejez, pero tú eres una muchacha. Miren, ahora ustedes ven a Brocelianda maquillada, Aymara es una maravilla y la Sí. pintó, pero cuando Brocelianda llegó a este estudio hoy, parecía mi hija, una cosa, también, no Bueno. puede ser mi hija, pero puede estar cerca. Me parece que no es una exageración de tu parte. No, no lo es, no lo es. Digo que puede ser mi hija, sí, que puede ser mi hija, es una exageración de mi parte. Mira, no sé, a veces yo me siento de 80 años, ¿para qué decirte? A veces la depresión y momentos bipolares, yo digo que yo soy muy bipolar. Yo a veces le mando mensajes a mi mamá que le digo, te mando un beso bipolar, un beso intenso, pero sobre todo bipolar. Un beso que por la mañana va a ser muy alegre y por la tarde va a ser muy triste. Pero realmente yo creo que yo no he terminado todavía con amar todo lo que se presente, ¿sabes? Porque uno tiene, hay personas que sí, hay personas que, y yo eso lo admiro, admiro las parejas de años, quisiera, o sea, me da una envidia sana ese compañero de la vejez. Yo necesito ese amor que quizás dura 3 segundos, 4 segundos, pero que me vuele la tapa de los sesos y que me levante del piso, que no tiene que ser que ese día tras día eso no exista. Yo creo que sí, lo que a lo mejor yo no lo sé hacer. Hablemos de Sofía, de tu hija. Tú tienes una hija adolescente. Adolescente. Háblame de ella. Bueno, con eso te lo dije todo. Tengo una hija adolescente. Tengo una hija maravillosa, maravillosa, Que tú has criado que yo he sola, criado sola, padre y madre. padre y madre. Y, ¿qué te voy a decir? Es mi vida, es mi todo. Yo digo, ya le he dedicado todo tipo de cosas, desde funciones, entrevistas. Mi vida entera será Vamos a dedicada. dedicarle también el programa a este. Vamos a dedicárselo. No, y- mira, no había pasado, nunca le habíamos dedicado el programa a alguien, vamos a dedicarle. Este programa está dedicado a Sofía, la hija de Brocelianda. Claro. ¿Cómo tú tú llegas a tu casa con un personaje? Ya fuiste y lo hiciste. Llegas a tu casa, sobre todo cuando estás haciendo teatro, mira, más que cine, teatro, que es todos los días haciendo lo mismo, o casi lo mismo, porque nunca se hace lo mismo. ¿Cómo tú te desprendes de esos personajes en tu casa cuando tú llegas? Normalmente, ¿qué pasa? Llegas del teatro, llegas a las
11, 12 de la noche, después de una función. ¿Cómo ese personaje se va para volver a engancharlo al día siguiente? Bueno, Mauro, eso es tétrico, eso es tétrico. Déjame decirte que yo no pensaba que yo pensaba que eso era un mito. Y yo hice un personaje en Vacantes, Ágave, que lo tuve que dejar, porque era un personaje que removía todo mi ser y salía en un carro todo el tiempo, me levantaba de madrugada y era el personaje, y llegar con toda esa carga de 2 horas de función, además una carga física fuerte, descarga de adrenalina, pérdida de peso, incluso se habla de que los actores de teatro pierden peso, no sé si también los de cine, pero supongo que también. Y es muy difícil, muy difícil. Llegó un momento en que mi hija en un momento también me dijo, ¿sabes lo que dijo Marlon Brando un día en una entrevista? Que los actores no debían tener hijos. Me dejó así. Y bueno, yo dije, quizá, pero no sé por qué me lo dijo, todavía estoy por preguntárselo, ¿no? Pero es bien difícil. Lo que pasa es que hay que lograrlo, ¿sabes? Porque sin salud mental, un actor tampoco es nada. ¿Por qué llegaste tan tarde al cine cubano? Yo creo que tiene que ver más bien con esa cosa de los tipos físicos y de ese tipo también físico peculiar, esa voz peculiar y todas esas cosas, aunque yo había hecho una primera película muy joven con Víctor Casao. Después me condenaron al ostracismo, en el sentido de las películas... Al ostracismo cinematográfico, porque en teatro... De las películas cubanas, porque coproducciones sí, me tocaban muchas, las agradezco muchísimo. ¿Qué es lo que más te ha gustado de lo que has hecho en el cine cubano? No, de verdad que te diría que todo. Todo. O sea, contundente por pequeño, hablamos de la escena de Barrio Cuba, pero la Maggie con Enrique, el personaje de Mata que Dios perdona, con Ismael Perdomo, y ahora la película de Fernando, fue un personaje bellísimo, la Leonor Pérez. Bueno, yo te dije al principio que no te quería hacer cantar. ¿No quieres cantar un poquito, no? Un pedacito. ¿Pero cómo qué? Como Duele o como Herida. Un pedacito, 2 líneas. De una que te guste mucho. Este es un programa atípico. Es que Heridas es como muy fuerte. Un pedacito. Me gustas mucho, mucho, pero mucho. Me gustas tanto, tanto, que no sé si decirte que estoy enamorada. Qué hermosa es mi Habana al salir el sol, bordeando la costa hacia el malecón, y siento en mi Habana mi vibrar, su vibrar enamorado, ritmo de ola y sol, languidece a Mauri, languidece junto al malecón. Que en Cuba, que en mi país, no hay Harley Davidson. No me engañe, bárbaro. Es un homenaje a Celeste Mendoza. Mi vida. Hay una última pregunta. Es que déjame cómo hago la última pregunta, porque es que después de esto, este momento... Languidece. Fíjate cómo lo tiro abajo. Claro. Mira cómo lo estoy tirando. ¿Viste cómo lo estoy tirando? Sí, porque eso también hay que decirlo como lo estoy tirando. Mira cómo lo estoy tirando. Mira cómo la tiro. Tú hiciste un personaje muy... A ver, un personaje muy importante en esta película de Fernando Pérez. Porque tú hiciste a la madre de Martí, a Leonor Pérez. ¿Qué responsabilidades especiales, aparte de las que lleva una actriz, es representar el papel de la madre de nuestro apóstol, del apóstol de nuestro país, de José Martí? Bueno, ya te digo, Amaury, yo, cuando Fernando está buscando a la Leonor, que me ve, fue un cubo de agua fría. Me dice, yo te veo muy esbelta, muy joven para el personaje, y es cuando yo le suelto el famoso poema. El poema. Pasan los días y Fernando me llama y me dice que lo ayude para buscar al Martí, y nunca yo le había dicho
esta frase a nadie en el mundo, ni siquiera a un hombre que me gustara. Le digo, Fernando, yo no te puedo ayudar, yo no soy tu amiga, yo soy Leonor Pérez. Y quiere decir que con esto que te digo, que el personaje me costó, o sea, me costó mucho trabajo. Aquí se sabe muy poco de esa mujer, que sí sabemos que es la madre de Martí, pero no sabía el grado de importancia que podía tener en la película. Tratándose de la infancia y la adolescencia, pues cobra mucha importancia. El día que yo recibí la confirmación de que era yo, fue uno de los días más emocionantes y más alegres y más encontrados de mi vida, porque lo luché, ¿sabes? Son esas cosas que uno dice, bueno, no era yo y lo luché. Y entonces, en cuanto al significado, cuando te dije que Fernando me dijo, no me leas nada, yo quiero solo a una madre, después de hecha la película es que yo empiezo a investigar sobre la vida de esta mujer. Por supuesto, la película no es la vida de Leonor Pérez, pero me doy cuenta que es una de las vidas más sufridas, una de las vidas más increíbles que yo haya leído. Una mujer con una entereza, una fuerza, una dulzura. Es todo un personaje maravilloso. Sabemos que es venerada en Canarias, que es y además que es la madre de Martí. O sea, ya cobra importancia, además, una labor de caracterización total y completa. O sea, para mí cobra un significado, porque para mí es lo que Fernando me pidió, una madre cubana, vamos, y la madre de Martí. O sea, bueno, Grossi, gracias por venir, gracias por tu alegría, por tu atrevimiento, por tu osadía, gracias también por tu amistad y por tu belleza. Gracias a ti. Siempre obligado. Igual. Muchas gracias. Gracias. Hondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran con dos que se quieran basta.